Prenderlas de atrás, las otras. Ahí está. Gracias. ¿De qué lado de porque yo me tengo que contener porque camino? Tengo que contener acá. ¿De qué lado? ¿De qué lado? ¿De qué lado? ¿Vamos? Ahí se... ¿Querés que probemos o nada? Pruebe. Después editamos. No es igual a hacer. Bueno, vamos a empezar, chicos. ¿Se acuerdan que en la clase pasada estuvimos viendo el ciclo celular en su conjunto, haciendo referencia especialmente a qué parte del ciclo celular? A la interfaz, ¿sí? Y desarrollamos aspectos de la fase S, donde ocurre ¿qué cosa? La replicación del ADN, ¿está bien? Entonces, hoy nos vamos a centrar y vamos a tratar de prestar atención en la etapa de división celular. Recuerden que es otra parte de ese ciclo celular de la célula, en donde las células que por determinadas circunstancias duplicaron su ADN y avanzaron en el ciclo, terminan con el proceso de la división celular. ¿Sí? Bien. Durante la división celular hay modificaciones, como vimos también la clase pasada, ¿se acuerdan? En la molécula de ADN, durante el ciclo celular. Esa molécula de ADN, al principio, cuando la célula está en G1, ¿cómo se encuentra? Digamos que ustedes, si tuvieran que describir, claro, en forma de cromatina, o sea que tiene ese ADN con proteínas que están asociadas, ¿sí? De tal manera que pueda entrar en el núcleo celular, ¿sí? Recuerden que las moléculas de ADN completas, digamos, todas las moléculas de una célula miden muchísimo, son muy largas, entonces tienen que estar de alguna manera, digamos, acomodadas como para que puedan ubicarse en el núcleo, ¿sí? Pero ¿qué pasa si una célula se tiene que dividir? Como Vero les decía en la clase pasada, ¿qué me decías? Tiene que duplicar su ADN, ¿y qué va a pasar si está toda enrollada? Imposible poder ver la información. Entonces esa molécula, digamos, esa cromatina, ¿sí? Va a permitir, va a extenderse y permitir que se pueda de alguna manera observar el ADN y se pueda replicar la información genética contenida en él. ¿Cuántas moléculas de ADN hay en una célula humana somática? A ver, pensamos un poquito. ¿Cuántos? ¿Mi compañero qué dijo? 23 pares. O sea, ¿hay cuántas en total? 10 moléculas de ADN, ¿sí? Esas 46 moléculas de ADN, si yo estoy en la etapa G1, ¿sí? Van a estar de alguna manera morfológicamente, o no morfológicas, sino estructuralmente, van a estar distendidas y demás. Ahora, cuando pasa la etapa S, ¿cuántas moléculas de ADN tengo? El doble de moléculas de ADN, tenía 46, ¿cuántas tengo? 92, ¿están todos de acuerdo? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué te parece que no? ¿23 pares de qué? De cromosomas. ¿46 qué? Cromosomas. ¿Sí? ¿Cuántas cromátidas, si las pudiéramos ver, tendrían esos cromosomas, si las pudiéramos ver, en G1? Una. ¿Cuántas cromátidas tendrían esos cromosomas si las pudiéramos ver en G2? ¿Tengo más cromosomas? ¿Qué tengo más? Por ende,
Por ende, ¿qué tengo más en cada cromátida? ADN, ¿se entiende? O sea, el número de cromosomas no aumentó. ¿Está bien? Lo que aumentó es... Acá ven... Miren. ¿Esto se acuerdan que lo habíamos charlado? Lo de heterocromatina y eucromatina. ¿Cuál era la cromatina que se podía leer, digamos? Eucromatina, bien, que es la que se encuentra acá en esta zona, ¿sí? Miren cómo se va, digamos, enrollando. Esto también lo vimos la clase pasada, yo lo vuelvo a pasar porque por ahí hay grupos que esto no lo charlaron en el proceso de interfase. Entonces, esa cromatina ¿se acuerdan que yo les contaba que se iba enrollando alrededor de moléculas de histonas, de proteínas que tienen justamente polaridad diferente a la del ADN, entonces atraen a la molécula de ADN y entonces empiezan a formar como esa soga con nuditos, que es como cuentas de un rosario, como tienen en este esquema. Si yo sigo enrollando y sigo enrollando y sigo enrollando, voy haciendo que cada vez esta estructura se acorte más, ¿sí? Se haga más compacta y constituya lo que llamamos cromosoma. Si yo veo un cromosoma así, fíjense lo que dice abajo, cromosoma metafásico, ¿sí? Quiere decir que es un cromosoma de qué parte del ciclo celular. ¿De qué parte del ciclo celular? De la mitosis. Y esa dentro de la mitosis de una etapa que es la metafase. Si yo pudiera ver ese cromosoma hipotéticamente en G1, ¿lo vería así? ¿Cómo lo vería? Con una sola cromátida. ¿Pero vería un cromosoma? Sí. ¿Y acá cuántos cromosomas hay? Uno. O sea, la cantidad no se va a modificar porque se modifique, digamos, porque se duplique el ADN. La cantidad de cromosomas no se modifica porque se modifique o replique el ADN. ¿Está bien? No confundir una cosa con otra. Después vamos a volver sobre esto, pero es importante que lo vayamos viendo. Bueno, esto también es, ¿recuerdan? Cómo el ADN se va enrollando alrededor de esas histonas que se van agrupando. Acá vemos cómo los cromosomas, digamos en micrografías que son como más reales, obviamente, porque son directas, a través de microscopios electrónicos y demás, uno puede ver que acá adentro, ¿sí?, está toda la cromatina enrolladita con los genes, ¿está? Que constituye ¿cuántas moléculas de ADN? Acá. ¿Cuántas moléculas de ADN? ¿Una por qué? ¿Una molécula de ADN? Esta molécula de ADN, chicos, esta que está acá adentro, ¿es distinta a esta? ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque es producto de la replicación. O sea, lo que la replicación hace es una copia de ADN. Si yo tenía un cromosoma hipotético con una molécula de ADN, ¿sí?, en G1, en G2 voy a tener ese cromosoma con dos moléculas de ADN. O sea que lo voy a ver así, pero no voy a ver más cromosomas de los que había. ¿Está claro? ¿Sí? Es importante la correlación entre moléculas de ADN y cromátides, ¿no? Eso es lo importante, porque si ustedes lo correlacionan con el número de cromosomas pueden caer en un error. Por esto que está contando Mario, por lo que pasa después de la fase S. ¿Está bien? Entonces, dentro de las cromátidas está el ADN. ¿Está bien? Que cuando hablamos de un cromosoma metafásico, lo llamamos cromátidas, ¿sí?, cada una de estas cromátidas como cromátidas hermanas. ¿Está bien? Porque son producto de la replicación de la molécula de ADN. ¿Sí? Después vamos a ver que sí, al separarse, esas cromátidas ya adquieren entidad de cromosomas en sí mismas porque contienen ADN. Pero en este caso son cromátidas hermanas. ¿Está? No hay más cromosomas, sigue habiendo uno. Entonces ese cromosoma, como Vero les había anticipado en la clase pasada, tiene una estructura, digamos, que
es importante porque sirve también para poder observarlo y para poder establecer los cariotipos de las diferentes especies y luego en particular de los individuos, ¿sí? Entonces, ese cromosoma tiene las cromátides formadas por el ADN, conformadas por ADN en forma de cromatina enrolladita, ¿sí? Las proteínas asociadas, tiene zonas, ¿se acuerdan que están constituidas por ADN repetitivo, que tienen nucleótidos que se repiten sus bases nitrogenadas, que ya Vero les contó la clase pasada, que tienen una función importante porque hacen que esas partes, digamos, del ADN, al final de la molécula de ADN que no pueden verse o transcribirse en el caso de las síntesis de proteínas, puedan hacerlo gracias a enzimas específicas, son las telomerasas. Entonces, zonas importantes y a su vez tiene una estructura muy importante que va a servir para el proceso de división, que es lo que llamamos cinetocoro, ¿sí? ¿Alguno sabe lo que es el cinetocoro? Claro, es un conjunto de proteínas específicas, ¿sí? Que se asocian, digamos, que se encuentran en esta zona donde está, digamos, de alguna manera se constriñe, se achica el cromosoma, lo que nosotros llamamos el centrómero del cromosoma. En esa zona hay proteínas que van a, digamos, asociarse a microtúbulos, digamos que a los usos formados por microtúbulos, y van a participar en el movimiento de los cromosomas. ¿Está bien? Bueno, según cómo se ubica ese centrómero, ¿se acuerdan que decíamos que podía ser metacéntrico, submetacéntrico o acrústico? ¿Vamos bien? ¿Alguna duda hasta acá? Bueno, fíjense, si yo muestro un cariotipo, modelo, dibujito, obviamente, de un individuo en G1, fíjense lo que veo. ¿Cuántos cromosomas tiene? ¿Cuántos cromosomas ven acá? ¿Cuántos? Números. Estos están los dos, pero sí, podría ser, debería ser el dibujo. O este, ¿sí? ¿Está bien? ¿Y por qué lo vemos así? ¿Cuántas cromátidas ven? ¿Está bien? Pero no vemos más cantidad de cromosomas. Estamos viendo 23. Supongamos que es con el X solamente, ¿sí? Probablemente a qué tipo de célula responda este cariotipo. A una célula sexual. ¿Por qué? Es una célula ploide, no de cromátides, ¿sí? Es una célula ploide. ¿Qué quiere decir haploide? No es duplicada la palabra. No. ¿Qué quiere decir haploide? ¿Cómo? Eso. No va a tener los dos juegos, ¿sí?, de cromosomas diferentes que provienen de la mamá y del papá, que están presentes en nuestras células somáticas, ¿sí?, en nuestras células del cuerpo. Va a tener solo, ¿sí?, un representante de ese par o de ese juego diferente que va a quedar representado en la gameta. Ya vamos a ver más adelante cómo. ¿Está bien? Entonces, una célula haploide es una célula que presenta un solo juego de cromosomas. No presenta el par de cromosomas, ¿sí?, provenientes de la mamá y del papá. Bien, si yo veo un cariotipo humano así, ¿qué digo? ¿Qué podrían decir ustedes si se les presenta este cariotipo? A ver, ya uno, así se entiende, pero no nos olvidemos que después los demás tienen que entender lo que decimos en la clase, ¿sí? La compañera dice, primero observo que es una célula diploide. ¿Está bien? Sí, ¿por qué es una célula diploide?
Bien, porque observo que los cromosomas se encuentran de a pares, ¿está? O sea que están los pares de cromosomas que llamamos homólogos. Es decir, que un par de cromosomas homólogos, ¿sí? Representa justamente aquellos cromosomas que contienen genes en su interior que van a informar para las mismas características o rasgos, ¿sí? Supongamos color de ojos, ¿sí? Altura, no quiere decir que sea el mismo color de ojos, ¿bien? No olvidemos que uno es paterno y otro es materno, ¿se entiende? O sea que no necesariamente la información que contiene va a ser la misma, pero sí informa para la misma característica o rasgo, ¿se ve? Entonces en estructura, esos pares homólogos son similares, muy similares, tienen un tamaño similar, fíjense, y el centrómero se encuentra ubicado en el mismo lugar en el cromosoma. Por eso se pueden elaborar los cariotipos, como les decía también Rivero en la clase pasada, ¿sí? Entonces, se ubican desde el más grande al más pequeño. Ahora, ¿qué pasa con el par sexual? El XY, por ejemplo. ¿Podríamos decir que responde a lo que llamamos pares homólogos? No. ¿Por qué no? Es más pequeño uno de otro. Acá se ve como el I parece más único, pero en realidad es más pequeño el I, ¿sí? ¿Y qué va a pasar con esto de homólogo? Esos genes que informan para las mismas características. Se van a encontrar solo en una parte, o sea, van a compartir solo una parte de esos genes, o sea que son homólogos en fragmentos nada más. No en su totalidad, como sí sucede con el resto de los cromosomas, ¿sí? Que no son cromosomas sexuales. ¿Cómo se llama el resto de los cromosomas? O autosomas. Todos estos son autosomas y este es un cromosoma, un par de cromosomas sexuales. ¿Está bien? ¿Cuántos cromosomas sexuales tiene una célula haploide? Piensen. ¿Cuántos cromosomas sexuales tiene una célula haploide? Uno. ¿Por qué uno? ¿Pero por qué? ¿Por qué es haploide? ¿Por qué? Porque se tiene que juntar con el otro para... No se tiene que juntar. No. ¿Por qué es haploide? Un solo juego de cromosomas. Bien, porque tiene un solo juego o representante del par de cromosomas homólogos. ¿Está bien? ¿Cuántos autosomas tendrá una célula sexual? ¿Cuántos cromosomas somáticos o autosomas tendrá una célula sexual? 22. ¿Se entiende? ¿Cualquier célula del cuerpo tiene cromosomas sexuales? Si yo saco una célula de la piel, ¿qué número de cromosomas va a tener? ¿Haploide o diploide? Diploide. ¿Todos se entienden? Bien, diploide. Yo ahí, en esa célula de la piel, voy a tener representados los cromosomas sexuales y los cromosomas somáticos o autosomas, ¿o no? Sí, absolutamente y sin lugar a dudas, en todas las células del cuerpo va a haber cromosomas somáticos y cromosomas sexuales. El número dependerá, obviamente, de la especie, en el caso de nuestra especie, dependerá si son 23 o 23 pares, en referencia a si es una célula haploide en el primer caso o diploide en el segundo caso. ¿Está bien? Si es una célula somática, estará representado así. Y si es una célula sexual, no tendrá el par. ¿Vamos bien? Esto que yo estoy haciendo despacio para trabajarlo con ustedes es muy importante que lo entiendan. ¿Sí? El que no entiende, levanta la mano. Sí. Profesora, disculpe una pregunta. ¿El control para el cañón de acá al lado que nosotros... No sabes que yo no lo tengo. ¿No lo tengo? No. Ah, bueno, disculpe, gracias. Por ahí abajo, de nada. No me parecía que era una técnica. Bueno, Disculpe, los pares homólogos. yo dije de atrás recién entró y ya va a preguntar. Mirá qué interesante. Se está entendiendo. Pero reafilado. Bueno, a ver.
¿Listo? Hacemos mitosis y después descansamos unos 5 o 10 minutitos y hacemos meiosis. ¿Sí? ¿Ah? Mitosis. ¿Alguno puede definir? Definir. Vamos a decir, explicar lo que es la mitosis. Bueno, vamos a hacer algunas, muchas gracias, vamos a hacer algunas, digamos, aclaraciones. Multiplicación de células somáticas, sí, pero en realidad no siempre es así. ¿Por qué? Porque la mitosis, en realidad, su objetivo es multiplicar, digamos, es una multiplicación o aumentar los núcleos celulares, que es donde está el ADN, ¿sí? Es una división nuclear, básicamente. ¿Está? Esa división puede estar acompañada o no de división del citoplasma, que se llama citocinesis. Es decir, puede haber cariocinesis, de hecho debe haber para poder producirse la mitosis, pero puede que no se divida su citoplasma, ¿sí? Y esas células queden con varios núcleos. De hecho, hay células musculares, por ejemplo, que son multinucleadas, ¿verdad? Entonces, es una división nuclear, básicamente, que puede estar acompañada de una división citoplasmática, o sea, de una citocinesis, y que, digamos, ¿para qué objetivo se realiza? ¿Qué objetivo puede, digamos, cumplir esta división o esta reproducción celular? ¿Qué pasaría si el organismo es unicelular, por ejemplo? Si no fuera, en el caso nuestro. ¿Para qué se...? Claro, para reproducirse, ¿sí? Usaría la mitosis, ¿verdad? Pero nosotros no somos unicelulares, somos multicelulares. Entonces, ¿para qué usamos la reproducción por mitosis? Bien, para recuperar, ¿sí? O regenerar tejidos, en el caso de que estén dañados. ¿Para qué más? Para crecer. Imagínense que de un óvulo y un espermatozoide se forma un cigoto. Esa célula se empieza a dividir por mitosis hasta que genera un individuo, un organismo, no un individuo, sino un organismo multicelular, ¿sí? Con un montón de otras cosas, pero que de dos células originales que constituyen una por fusión de los núcleos, pasa a haber, ¿sí? Digamos, billones de células. Entonces, esa es una función muy importante de la mitosis. Pero ¿qué tiene que asegurarse la mitosis? ¿Cómo tienen que ser esas células simples? Claro, o sea, tienen que ser idénticas a su célula progenitora, o su célula madre. Bien, para eso, este sería el proceso, ¿sí? La mitosis va a tener, digamos, 4 etapas, que son la profase, metafase, anafase, que va primero, y telofase, ¿sí? ¿Qué pasaba en el núcleo celular durante la interfase? Vamos a terminar en G2, ¿no es cierto? Pensando en una célula en G2 que ya está entrando en la profase, ¿está? Ya está todo dicho. La célula se va a dividir. El núcleo va a originar otro núcleo hijo. ¿Cómo encontraríamos a esa célula, digamos, en interfase? ¿Qué pasaría? El volumen, muy bien, ¿se acuerdan que al final de G2 el volumen celular está mucho mayor? El núcleo, la membrana nuclear, se está desintegrando, ¿sí? ¿Qué pasa con, digamos, el ADN? El ADN está en forma de cromatina que ya está entrando en estado de condensación, ¿sí? Como que está formando esos cromosomas. Y a su vez tenemos una estructura que ya está replicada, ¿sí? Que contiene a los centríolos. ¿Cómo se llama esta estructura que contiene? El centrosoma. Bien, ese centrosoma contiene, cada centrosoma, un par de centríolos en su interior, ¿sí? Pero ¿qué pasó?
En G1 esos, digamos, centrosomas son 1 por célula. ¿Está bien? Durante la interfase esos centrosomas se duplican y adquieren esta estructura que es fundamental para la formación del uso mitótico. O sea, el uso mitótico está formado por microtúbulos, ¿sí?, que constituyen las fibras del uso, por los centrosomas y por el áster, que es esta, digamos, este conjunto también de proteínas que están rodeando a ese centrosoma. ¿Está bien? Entonces, a partir de ahí se van a formar los microtúbulos. ¿Los microtúbulos qué son? ¿Qué son? Elementos, ¿dónde los ubicamos? Bien, elementos del citoesqueleto, ¿verdad? Están formados por proteínas llamadas tubulinas, que recuerdan que se pueden polimerizar, o sea, se pueden ir agregando o desagregando su efecto, digamos, para formar el uso mitótico. ¿Está bien? ¿Hasta acá? Bueno, entonces, ¿qué pasa en la profase? En la profase ya empezamos a ver a los cromosomas en forma de cromosomas, en realidad la ADN constituyendo cromosomas que se van a hacer cada vez más visibles, tanto que ya en metafase inclusive los podemos ver en microscopio óptico, ¿sí? Esos cromosomas están formados, fíjense, por 2 cromátidas. Cada cromosoma está formado por 2 cromátidas hermanas asociadas por una constricción pegadita por lo que llamamos centrómero, ¿sí? Y a su vez cada cromosoma tiene su par homólogo. ¿Está bien? O sea que esta es una célula ¿de qué tipo? Diploide. O sea, la mitosis está ocurriendo en una célula, digamos una célula madre 2N, que entró ahora en profase. Fíjense lo que va a pasar acá, lo que está sucediendo acá. Ya el centrosoma está migrando, digamos, cada uno hacia un polo con sus centríolos y las fibras de enlace. ¿Sí? Bien. Sí. ¿Quién habla, chicos? Perdón. Los centríolos tienen la función de, digamos, formar parte del centrosoma y estabilizarlo como estructura, porque vos pensás que en esos centríolos también hay microtúbulos, ¿sí? O sea que son usinas, de alguna manera, o son materia prima de esos microtúbulos que después van a formar parte del uso. De ahí se forman toda esa estructura. Y en esos centriolos, digamos que también hay parte de lo que se requiere para poder formar la fibra del uso mismo. ¿Está? Pero por ahí hay que ampliarlo de centríolo, porque no es el centríolo directamente, sino que toda la estructura del centrosoma, el centrosoma con sus centríolos y el áster, lo que va a formar el uso mitótico. ¿Está bien? No solamente los centríolos así. Bien. Entonces, en profase, ya se ve que en una profase más avanzada o tardía, ustedes van a ver que acá en los libros les van dando como etapas intermedias, ¿sí? Guíense por lo que les estamos diciendo, porque nosotros no necesitamos que ustedes nos hablen de profase temprana, profase tardía, prometafase, ¿sí? Básicamente pueden explicar, como lo estoy haciendo yo, lo que pasa al principio y cómo al terminar esa etapa se va a encontrar la célula. No hace falta tampoco, digamos, esa especificación, ¿se entiende? Entonces, miren lo que va pasando. ¿Qué ven acá ustedes? ¿Qué es lo que está ocurriendo acá? Bien, ya la membrana del núcleo prácticamente está desintegrada, ¿verdad? No se observa ya casi nada del núcleo. Los centrosomas están en los polos y se empezaron a formar a partir de esos centrosomas las fibras del uso mitótico, ¿sí? Esas fibras del uso mitótico se van a formar por adición de tubulina, ¿sí? Que luego va a adherirse, en realidad se va a quedar adherida a una zona que nosotros vimos hace un ratito,
¿sí? A una zona, digamos que está pegadita al centrómero, que se llama cinetocoro. Entonces fíjense, a partir de ese centrosoma comienzan a formarse las fibras del huso, ¿sí? ¿Ven la flechita? Y esas fibras del huso se adhieren, ¿sí?, a una zona específica, que es también un conjunto, digamos, de proteínas, que a esa zona específica del cromosoma, que se llama cinetocoro, y que hay un cinetocoro por cada cromátida hermana. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir? Este lado del huso se adhiere a esta y este lado del huso se adhiere a esta. ¿Lo ven, chicos? ¿Sí? ¿Alguno no ve lo que estoy diciendo o no lo entiende? Puede ser, la respuesta sería sí en caso afirmativo y no en caso negativo. Una de las dos. Ahora, ninguna, no sé qué quiere decir. ¿Sí? ¿Cómo lo tengo? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí. Bien, gracias. Entonces. Sí, Mariu. Ya completamos. Entonces, va creciendo, ¿cierto? Crece hacia allá, se adhiere a el cinetocoro, cada uno, digamos, no es una entidad para las dos cromátidas iguales, sino que cada uno está, ¿cómo, perdón? Desde el centrosoma, ¿ves que va creciendo? Y se adhiere al cinetocoro, que está de este lado de la cromátida y de este lado otra cromátida hermana. Sí. Profe, el centrómero y el cinetocoro, ¿cuál es la diferencia ahí? El centrómero es una constricción, o sea, es un aplastamiento, si me permitís esa palabra, del cromosoma en una zona determinada, en donde se quedan unidas las cromátidas hermanas, ¿sí? O sea, quedan pegaditas las cromátidas hermanas. O sea, es una constricción del cromosoma, es una zona donde el cromosoma está más apretado, ¿está bien? Eso específicamente es el centrómero. El cinetocoro, en realidad, ¿cómo está formado? Por proteínas, ¿sí?, específicas que se adhieren a esas proteínas del microtúbulo, o sea, al microtúbulo en sí, y quedan de alguna manera agarrados o tomados de la fibra del huso. Ahora, ¿qué pasa? Esto es un tira y afloje de este lado del centrosoma y un tira y afloje de este lado, o sea, el cromosoma está en tensión, digamos, entre los dos lados que están girando. Cuando esto justamente se equilibra, es cuando el cromosoma queda en la mitad. ¿Sí? Esas fuerzas están equilibradas y el cromosoma queda en la mitad, como pasa acá. ¿Sí? Entonces, fíjense, en un cromosoma metafásico, que sería la fase siguiente, centrofase, metafase, que hace referencia a esa ubicación en la mitad de la célula, en el ecuador. Fíjense, sí. ¿Cuál? Lo que hace es adherir, es ayudar a adherir, ¿sí? Porque vos pensás que nosotros siempre que hablamos de que hay adhesión, ¿sí?, entre uno y otro, que se unen y demás, lo que estamos viendo, lo que está sucediendo son reacciones, ¿sí? Reacciones químicas que necesitan ser catalizadas por determinadas enzimas, ¿sí? Entonces, en este caso, miren lo que pasa. En realidad se ve bastante bien, me gustó a mí el modelo porque ven bien las cromátidas hermanas, ¿sí? Este es un cromosoma. Acá tienen, este sería el centrómero. La compañera que me preguntaba hoy, ves que acá está como más apretadito, simplemente no se le agrega nada, centrómero. Y acá sí tenemos las proteínas que forman el cinetocoro, que tienen la adhesión a los microtúbulos, que provienen del centrosoma. ¿Estamos bien? Eso sería en metafase. Y entonces la ubicación estabilizada sería en el plano ecuatorial. ¿Está? Fíjense que los colores están haciendo referencia a los cromosomas que son homólogos. Acá, justamente en este tipo de división celular, la mitosis, esos cromosomas se ubican separados en las fibras del huso. Cada cromosoma ocupa una fibra. Las otras fibras del huso, que las
acá, ¿sí? Ven que hay fibras que no toman ningún cromosoma. Esas fibras también van creciendo a medida que se va agregando tubulina, ¿sí? Se van entre sí, digamos, se van acercando con la opuesta, la del otro centrosoma, y van a participar, como se van estirando, a medida que se agrega, van a participar en el alargamiento que va a tener la célula antes de dividirse o de hacer citocinesis en el caso de que así sea. ¿Sí? En la anafase ustedes van a ver que la célula se va alargando y va adquiriendo una forma de cristal, ¿sí? Y eso tiene que ver con estos microtúbulos que colaboran con ese proceso. ¿Está? Bueno, entonces, metafase, ¿qué fase sigue? Esta sería metafase en micrografía, ¿ven? Para que vean cómo se tiñen y se pueden ver los cromosomas en la mitad de la célula. Y en anafase, ahí vemos, miren, ¿qué pasó acá? Lo que sucede acá es que comienzan a migrar, ¿sí? A migrar esas cromátidas hermanas en principio hacia polos opuestos de la célula. ¿Qué pasa con eso? O sea, la actividad de las proteínas que mantiene unidas a esas cromátidas, o sea, que están, digamos, durante las etapas previas de la mitosis, cesa, o sea, se inactivan esas proteínas. Entonces, al inactivarse esas proteínas, ya la unión entre esos dos, digamos, entre esas cromátidas hermanas no es tal, digamos, que se pueden separar fácilmente. Entonces, una de las hipótesis que, digamos, tiene más evidencia en este momento, la hipótesis que más pruebas tiene, es que justamente se empiezan a separar porque hay proteínas motoras, que son proteínas específicas, que también actúan, por ejemplo, para el transporte de organelas, los microtúbulos a través del citoesqueleto cuando una mitocondria tiene que transportarse de un lugar a otro de la célula. O sea, son proteínas motoras que se unen a determinados receptores y van como caminando sobre los microtúbulos que forman el uso mitótico, ¿sí? Van caminando y van arrastrando, están acá, se ubican en el cinetocoro, y van arrastrando, van llevando a esa cromátida hermana hacia el polo que corresponde a ese cinetocoro. ¿Está bien? Mientras tanto, justamente digamos, las fibras del uso que van quedando a medida que avanza esa cromátida, las fibras del uso que van quedando, ¿sí? Ven, por ejemplo, estas, está avanzando esta cromátida hermana y acá está la fibra del uso. ¿Ah? Se va despolimerizando, o sea, va perdiendo tubulina y se va acortando desde el centro hacia el centrosoma, al revés de lo que crece, ¿verdad? ¿De dónde crecía? Del centrosoma hacia el centro, hacia el centro de la célula. Entonces, fíjense que hoy les mostré esta, ¿ven? Cómo las flechitas estas indican cómo va a retroceder esa fibra, cómo va a retroceder. Y esta cómo va avanzando. Cuando retrocede de acá, va para allá. ¿Sí? Se va a despolimerizar. ¿Vamos bien? Entonces, anafase, ¿qué pasa con estas cromátidas hermanas? En una anafase tardía, esas cromátidas hermanas ya llegan a los polos, a donde se encuentran con los centrómeros, y van a constituir cromosomas. Porque no se olviden que un cromosoma en G1, ¿cómo es? ¿Cuántas cromátidas tiene? Y tiene una molécula de ADN concreta perfectamente viable, ¿cierto? Entonces, lo que volvemos es a una célula en G1. ¿Por qué? Porque esa célula en G1 es la célula como la célula madre que cuando la célula decide que va a dividirse empieza su ciclo a avanzar. Pero antes de eso es una célula G1. ¿Está bien? Entonces, esto que les digo, el surco de segmentación, es esa imaginación que se hace justamente gracias a proteínas
contráctiles, los microfilamentos de actina y de miosina, claro, que forma un anillo que a su vez tiene la posibilidad de contraerse y entonces ir, digamos que, la actina, ¿sí? Ayudado por la actina. Pero recuerden que no necesariamente esto va a dividirse, que la mitosis no termina con la citocinesis. La citocinesis es una parte separada de la mitosis. ¿Sí? Bien. Bueno, ahí ven en la microfotografía cómo van migrando hacia los polos las cromátidas hermanas en anafase. Ahí se ve el surco, o sea, se empieza a formar ahí. El surco es esto y acá se va a formar un anillo. ¿Y en la telofase qué va a pasar? Bueno, nuevamente la membrana nuclear, justamente utilizando incluso restos de membrana que pueden haber quedado, y con el aporte de ¿quiénes pueden aportar a la formación de la membrana nuclear? ¿Qué organelas? Sí, ¿qué sistema conocemos? El sistema de endomembranas, ¿sí? Van a ayudar también para que se forme digamos, una membrana nuclear que se acuerdan que tiene características particulares, que es una doble bicapa con poros y demás. Fíjense cómo son los cromosomas. ¿Cómo son? ¿Cuántos cromosomas tengo? 4. ¿Y cuántos cromosomas tenía cuando empecé? 4. ¿Cuántas cromátidas? Una por cromosoma, o sea, acá tengo 4 y tenía 2 por cromosoma porque tenía 8 cuando empezamos la mitosis. O sea que, ¿qué se modificó en el trayecto? Claro, la cantidad de cromátidas por cromosoma porque se modifica la cantidad de ADN. ¿Está bien? Pero no varía en la mitosis nunca el número de cromosomas. No puedo, si tenía 46, 23 pares, en el medio tener 92 y después 46, eso no existe en nuestra mitosis. La mitosis es una división nuclear, ¿sí? Que a partir de una célula madre diploide produce, ¿sí?, 2 núcleos hijos diploides con el mismo número y tipo de cromosomas de la célula madre. ¿Está claro? Bien. Ese es el dibujito cuando se va haciendo la división. Y entonces obtenemos, en este caso sí hubo citocinesis. Algo importante, por un acuerdo que nosotros hemos hecho en la cátedra, cuando nosotros consideramos que ya podemos hablar de cromosomas separados, digamos como en células, en telofase. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acá, si bien estos van a ser cromosomas, porque la cromátida hermana se va a terminar convirtiendo en un cromosoma, y lo voy a considerar un cromosoma, no lo consideramos todavía porque la membrana nuclear aún no se ha formado, ni siquiera el esbozo ese de membrana nuclear, que es el objetivo de la mitosis. Entonces yo acá todavía tengo que contar a los cromosomas como 4 cromosomas que tienen, digamos, 2 cromátidas, un par de cromátidas hermanas en cada cromosoma, que están migrando a los polos. ¿Sí? Pero, ¿cuántos cromosomas tengo definitivamente separados para para constituir parte de las células hijas? Lo consideramos telofase. ¿Sí? Bien. Entonces, repasamos rápidamente, hacemos un cortecito y después vemos meiosis. ¿Va? Entonces, miren, acá tenemos la cromatina toda enrollada, no se puede ver nada, está totalmente disperso. Entra en profase, ya se multiplicaron, ¿sí? ¿Cómo se llaman estos chicos?
Centriolos se llaman centrosomas con sus after y centriolos. O sea que se multiplicaron esos centrosomas y se empezó a formar el luso. Luego, cada fibra del luso toma alguno de los cromosomas justamente a través de las cromátidas hermanas, ¿sí? En anafase se separan esas cromátidas hermanas. Ahí vemos ya la formación de la membrana en telofase, la membrana nuclear, y la separación, digamos, con citocinesis, en este caso, en dos células hijas. ¿Ah? Bueno, hacemos un cortecito, 5 minutitos no más, chicos, porque si no después se nos va a hacer muy largo. Entre que llegan y